Muy bien, y continuando con las entrevistas en el marco de nuestra revista 10 de la ganadería, ya me encuentro en compañía de una persona muy importante del sector ganadero, quien es justamente presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne y también es presidente de Rancho 068 porque vamos a conocer también su lado ganadero porque se lo conoce mucho también desde el sector gremialista. Me encuentro en compañía de Ramiro Maluz. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Marcelo, al contrario, muchas gracias por la invitación, por participar de este programa y por poder compartir contigo y con la audiencia de ustedes también historias de vida y situaciones actuales también del negocio ganadero, del agronegocio en general. Exactamente, un tema que nos apasiona muchísimo. Bueno, quería profundizar un poco contigo, Ramiro, para conocer de antemano un poco tu hoja de vida. ¿Qué fue lo que te llevó a abrazar un poco el sector ganadero y en qué etapa de tu vida te diste cuenta que esto era lo tuyo? Bueno, yo en realidad de muy joven yo tenía muy claro que yo iba a hacer la carrera de medicina y estaba en el colegio internacional y yo tenía 17 años en ese momento y mi padre viene un día y nos comenta que tenía una posibilidad de adquirir un campo, un monte en ese momento. Era una época donde en Paraguay los campos naturales eran mucho más buscados que los montes no tenían mucho valor, la gente no quería meterse mucho en los montes, en los bosques de la región oriental. Y, y bueno, yo venía justo en ese momento, había venido un grupo de exalumnos al colegio a darnos una charla sobre la revolución que se estaba generando en la región, sobre todo en Brasil, con las pasturas tropicales, el desarrollo de las pasturas tropicales. Y ahí entonces a un grupo de compañeros se nos prende la luz de decir, no, vamos al campo, estudiemos agronomía y vamos al campo. Entonces, en ese momento yo le digo a mi padre, yo prefiero, voy a seguir agronomía y yo me ocuparía del campo. Entonces, en ese momento fue la toma de decisión, el cambio de mi visión de vida, de lo que yo pensaba hacer y de lo que finalmente hice. Y bueno, seguí agronomía, terminé la carrera de ingeniería agronómica, soy ingeniero agrónomo en producción animal, básicamente. Pero obviamente tuve mucho entrenamiento en muchas cosas en mi vida y arranqué con él en eso, fuimos al campo, somos una familia numerosa, todos somos socios en los negocios, pero fui yo el responsable de la actividad de campo y así arrancamos desde el 72, hace más de 50 años que estamos en la zona de Santa Rosa de la Guarabí, del departamento de San Pedro. Y fuimos a una zona donde hoy hay colonias menonitas. Cuando llegamos nosotros había un par de casas en la colonia y este campo, este monte estaba en el corazón de la colonia, le rodeaba la colonia. Bueno, ahí arrancamos entonces, comenzamos a desarrollar áreas. Fuimos usando la técnica de plantar pasto, criar animales, pasamos por un montón de etapas, fuimos criadores en un momento, después cambiamos de criterio, nos convertimos en invernadores, o sea, comprábamos terneros y los engordábamos y terminábamos el animal. Y también después las cosas fueron cambiando, nos fuimos al negocio agrícola, nos fuimos al negocio forestal y hoy es mi hijo, Martín Maluf, es el gerente general del campo, yo soy el presidente, estoy con él en esto y también en otras actividades de la familia. Soy el que estoy de alguna manera acompañando todas las actividades del resto de la familia. Tenemos negocios inmobiliarios también. Nosotros originalmente éramos industriales. Teníamos una fábrica cerámica acá en Asunción, después ya la fábrica se puso vieja. Nos asociamos con una familia española, ceramista también, y constituimos una sociedad y montamos una planta industrial cerámica en el Chaco, en la zona de Benjamín Acebal, que hoy es la fábrica más importante de cerámica de Paraguay, ¿verdad? Una fábrica automática, absolutamente automatizada, y bueno, y seguimos en la actividad de campo también.
Claro. Y mi vida, no sé si te comento, mi vida después una cosa trajo a la otra, comencé a meterme en las actividades gremiales. Tal vez teníamos un poco la experiencia de mi padre, que siempre estuvo metido en actividades deportivas, en clubes gremiales, en actividades en empresas, no solo en empresas, sino en dirigencias gremiales también. Y bueno, eso de alguna manera me orientó también y me fui a la Asociación Rural del Paraguay. Y estuve muchos años en la rural, yo fui vicepresidente primero en 2 periodos de la rural y tuve todas las actividades, recorrí todas las actividades de la dirigencia gremial. Fui coordinador general de la EXPO, estuve muchos años en la EXPO también. Y sigo acompañando. Yo tengo, en realidad, en este momento, yo tengo 2 corazones. Uno que es el de la PEC, de una organización gremial nueva, que se dedica mucho más orientada a la parte comercial del negocio, pero también estoy siempre en la rural, acompañando las actividades de la rural, he participado activamente a pedido de la gente de la rural, de las diferentes presidencias de la rural. He participado en la redacción de la ley de créditos de carbono, he participado en la redacción de la ley del sistema de identificación animal de Paraguay. O sea que sigo todavía, muchísimo. si bien ya debería Claro. estar jubilado, sigo todavía en algunas actividades gremiales. Claro, y es lo que es cuando te apasiona justamente algo, ¿verdad? Así Que es. tenés que dividirte también, cuando todavía te dan las energías, tenés que dividirte en el campo, en las actividades gremiales, en la asociación rural. Sí. Imagino que de alguna u otra forma tu foco también ahora como presidente de la PEC, por ejemplo, tiene mucho que ver con las decisiones que se están tomando y que atraviesa el país con esta nueva actualidad de ráfagas de nuevos mercados que se fueron abriendo, ¿verdad? Y ¿qué representa para vos un poco también estar liderando un gremio tan importante como la PEC, teniendo en cuenta que Paraguay empezó a tener justamente ese auge de nuevos mercados que se estaban abriendo? Así es. En realidad, ya desde hace años que estamos trabajando, desde hace unos 5 años que arrancamos con la PEC, sobre todo orientado mucho a la parte comercial del negocio y sobre todo visualizando los inconvenientes que había dentro de los eslabones de la cadena y en la búsqueda de soluciones como para que también el negocio ganadero progrese en Paraguay, ¿verdad? En realidad yo siempre digo, hay un grupo de unos 50 visionarios que hace 40 o 50 años hicieron de la ganadería lo que hoy es en Paraguay la ganadería, que deberíamos todos los paraguayos estar muy orgullosos de la actividad ganadera que tenemos, de lo que creció la ganadería en Paraguay, de lo que hoy es la ganadería en Paraguay. O sea, ese grupo de visionarios es el que puso pata para arriba todo, entendió las cosas que había que hacer. En aquel momento creamos la ley 808, que fue también una ley Nobel de un relacionamiento interinstitucional entre el sector público y privado, que era la ley para la erradicación de la fiebre aftosa. Estuve muchísimos años como representante del sector privado dentro de esta organización, dentro de la Comisión Interinstitucional, que es el CIEFA. Y bueno, y hoy estamos realmente trabajando para tratar de que el negocio fluya mejor, que el negocio sea más justo también para el productor. Tenemos de alguna manera gestiones todavía por delante que hacer. Como yo decía en algunas entrevistas últimamente, hoy vemos una luz a la salida del túnel que creemos que vamos a poder sentarnos a discutir con los otros eslabones de la cadena las cosas que tenemos que hacer como para que no perjudique esta situación a la ganadería paraguaya. Claro. Tenemos en los últimos 5 o 7 años, desde los últimos 5 o 7 años tenemos una caída del hato ganadero. Habíamos llegado a tener 14,5 millones de cabezas y hoy estamos en 13 millones de cabezas. Y estamos tratando de
hacer entender que tenemos que dar más previsibilidad al negocio, tenemos que tratar de que el negocio sea más justo para todas las partes y poder estimular de nuevo al productor a tomar créditos, a aumentar de vuelta al rebaño. Tenemos que hacer crecer el rebaño. Paraguay es uno de los pocos países del mundo que tiene aún potencial de crecer en el rebaño ganadero. Ya son muy pocos países en el mundo y Paraguay es uno de ellos. Claro, te iba a contar justamente eso. Hay potencial, pero como está ese relacionamiento, la unión de todo el complejo, ¿crees que estamos por buen camino o todavía quedan algunos desafíos puntuales pendientes? Quedan todavía cosas pendientes que tenemos que trabajar. Quedan cosas pendientes que tenemos que trabajar y sentarnos a discutir los problemas. Y siempre digo, las cosas que no se pueden hablar, como el tema de precio, por ejemplo, es un tema que se tiene que parquear y cada sector va a tener que luchar por sus intereses. Claro. Nosotros defendiendo al productor, la industria defendiendo su negocio, pero nosotros tenemos que estar en la búsqueda como país de decir, bueno, okay, esta es una política de Estado, Paraguay tiene que crecer en el rebaño ganadero. Justamente ahora visualizamos que el gobierno está en un proyecto también involucrado, de decir cómo hacemos para crecer en el PIB, cómo hacemos para duplicar el PIB. Y los dos rubros estrellas dentro de este programa son los granos y la ganadería, la carne, ¿verdad? Entonces, son las cosas que yo creo que estamos en el umbral de generar de vuelta aquel cambio que te hablé de que hace 50 o 40 años conseguimos dar vuelta a la ganadería y hacer lo que hoy es. Estamos en el umbral de volver a hacer una cosa como esta. Claro, y ahí es justamente un punto importante que tocaste. Esa comunicación que están llevando a cabo productor, industria, siempre es muchas veces, el año pasado, por ejemplo, hubo un poco de quebranto por una cuestión de que el precio ya no parecía más justo para el productor. En cambio, a principios de este año empezó de vuelta a mostrar precios más justos, que es lo que venía escuchando yo, que ya era un poco más razonable, pero igual se sigue como que exigiendo estabilidad en los precios. En ese sentido, así como están los precios ahora, ¿crees que son justos y que se tiene que mantener? En realidad es como lo planteaste, ¿verdad? A comienzos de año comenzamos a arrancar y comenzamos a mejorar los valores. El negocio estaba muy justo, estaba más justo para ambas partes en los últimos 30 días más o menos. Y lastimosamente se dio de nuevo una situación que en realidad no ayuda mucho, sobre todo si miramos de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que esperamos para el segundo semestre de este año, ¿verdad? Donde el horizonte mundial está extremadamente demandante, el mercado mundial está demandante. Paraguay en el mes de mayo ocurrió algo llamativo. Estados Unidos pasa a ser el segundo comprador de carne paraguaya. O sea, Estados Unidos, si bien Taiwán era el segundo en volumen y en precio, en el mes de mayo Estados Unidos pasa a ser el primer país en volumen ya. O sea, Estados Unidos está creciendo mucho. Los valores en el mercado nuestro de Chile en el mes de junio ahora comienzan a repuntar de nuevo. Está muy dinámico el mercado mundial en este momento, entonces tenemos un horizonte muy bueno por delante y la industria como que escaló mucho. Nosotros hablamos de escalar en los frigoríficos cuando la industria adquiere ganado, compra ganado verbalmente o con contratos, ¿verdad? Normalmente en Paraguay se maneja de una forma muy verbal todo. O sea, uno hace la operación, cierra un lote de animales y ya directamente queda congelado el precio. Entonces, las industrias escalaron mucho, tuvieron comprado ganado como para un mes y medio inclusive, y salieron de la compra y cuando volvieron con una propuesta de precios que realmente era 20% más bajo que el valor al que estaban comprando antes, ¿verdad? Entonces, eso hizo que realmente, y yo diría que gracias a la gestión que estamos haciendo los diferentes gremios y nosotros puntualmente en informar al productor de todo como para que se pueda armar un juicio de valor interesante el productor,
yo creo que ocurrió una situación llamativa interesante, ¿verdad? La industria salió de la compra, el productor salió de la venta. Entonces, en este momento, aun si bien los valores son todavía los valores de referencia, porque también ese es el otro problema, tenemos mucha concentración en las industrias, los valores de las propuestas que hoy están no están estimulando al productor, entonces el productor no está vendiendo y creemos que a los niveles de faena que estamos viendo, que estamos visualizando del tablero de control que desarrollamos con los otros gremios, el nivel de faena está muy alto y los precios se van a restablecer de nuevo y vamos a tener un segundo semestre razonable. Esa es la expectativa. Más justa para ambos sectores. Claro, te iba a hacer justamente para ir redondeando también. Nos quedan todavía unos meses, 6 meses exactamente, para cerrar el año. Expectativas en cuanto a precios, ya nos diste lo que ves a futuro. Sí. En cuanto a mercados, Paraguay está ahora apuntando mucho a lo que es el continente asiático. Sí. Y parece que todo indica que se van a dar las aperturas, ojalá sea así, ¿verdad? Singapur, por ejemplo, Filipinas, Japón también está en estudio. Indonesia. Ahora, el foco estaba en Asia. Si estos mercados se dan la apertura de estos mercados, ¿qué otros mercados de repente debería apuntar Paraguay? ¿Qué es lo que le conviene al país para que también pensar un poco en la rentabilidad del productor? ¿Qué mercados? O sea, la búsqueda siempre que tiene que estar orientada a mercados más valiosos para la carne paraguaya, ¿verdad? Tenés razón, el gran volumen de la población mundial está en Asia. Y de trabajos que hemos hecho conjuntamente con los otros gremios y en una mesa que había planteado la Cancillería, nosotros analizamos 26 mercados, donde estamos y donde deberíamos estar, ¿verdad? Y en la realidad, de los 4 mercados más valiosos del mundo, Paraguay está solo en uno. Los 4 más valiosos son Estados Unidos, Japón, Corea y China. El más valioso de los 4 es China en volumen, el mercado más valioso. No estamos en China, no estamos todavía en Japón, no estamos todavía en Corea, estamos solo en Estados Unidos. Pero las gestiones que se están haciendo para la apertura de Corea y de Japón podrían llegar a mediano plazo a un buen destino, a un buen final, ¿verdad? Definitivamente el hecho de que hayamos abierto Estados Unidos, el hecho de que hayamos abierto Canadá, México, es probable que podamos terminar de concretar en el segundo semestre, es lo que nos va a ayudar a llevar la carne a sustituir mercados menos valiosos por mercados más valiosos. En un momento, hace unos años nomás, Rusia era el mercado más valioso en volumen, y Chile era el mercado más valioso de Paraguay en precio. Hoy el mercado más valioso de Paraguay es Chile y Rusia prácticamente se está achicando. Cada vez Rusia, si bien hay un aumento de precios de vuelta del precio por tonelada de la carne exportada a Rusia, Rusia se está achicando porque es un mercado poco valioso. Entonces, la búsqueda de otros mercados como Estados Unidos, Canadá y países de Asia. También hemos visualizado el norte de África, Medio Oriente. O sea, hay muchos mercados que todavía tenemos que seguir explorando y entonces, en un momento donde los precios a los que Paraguay exporte la carne sean más altos que los que hoy tenemos, es casi seguro que esto va a hacer que permee también para el productor. Tenemos que encontrar la forma como conseguir que permeen los buenos precios también para el productor y estimular a que el productor tome crédito, haga retención de vientres, vuelva a poblar los campos. Hemos tenido, además de años de malos precios, donde el productor por esa razón ha tenido que vender más ganado del que necesitaba, hemos tenido condiciones climáticas muy adversas. Realmente han sido años muy duros, especialmente en el Chaco y también en la región oriental. Y esperemos que se estabilicen también las condiciones climáticas y podamos tener de aquí en adelante un repunte. Los ciclos en la ganadería son muy largos y pensar en
punto de inflexión en el hato ganadero tenemos que esperar que se dé recién en el 27. Antes de eso es muy difícil que podamos tener todavía una visión. Claro, hay todavía trabajo por hacer, así que bueno, un placer, ahora justamente ingeniero haber hablado estos temas contigo porque justamente lo mencionaban son muy apasionantes y bueno, esperamos tenerte próximamente de vuelta aquí para seguir abordando mucho más temas. Sin problema, Marcelo, cuando quieran, estamos a las órdenes desde nuestro gremio y nosotros además vamos a partir de ahora, vamos a alzar todos los meses a nuestras redes mucha información para no solamente para nuestros socios, sino para todos los productores, para que les pueda permitir a tener un juicio de valor razonable sobre lo que está ocurriendo en los mercados y poder negociar mejor de una manera más justa. Totalmente. Así mismo, bueno, estuvimos con Ramiro Maluz, presidente de la PEC, también y presidente de Rancho 68, para comentar un poco de la actualidad ganadera y bueno, nosotros vamos a seguir informando y ya vamos a una pequeña pausa y continuamos. Es divertido juntarse en casa,